Hola y bienvenidos a este tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos tocan leer los capítulos del 16 de Josué hasta el capítulo 7 de Jueces esta semana. Recuerda, es importante que tú leas lo que está asignado cada día. Si te retrasaste algún día, sigue leyendo un poco cada día. Es muy importante. Esto te va a ayudar a tener una visión global de todo lo que estamos diciendo. Así que sigue la lectura de cada día sin perder, siguiendo adelante siempre. Bien, es bien importante recordar lo siguiente, mis hermanos. En este video lo que quiero hacer es terminar con el libro de Josué. Y la próxima semana voy a cubrir todo el libro de Jueces junto con el de Ruth. Así que vamos a empezar diciendo lo siguiente. El libro de Josué se divide en tres partes que son bien lógicas. Creo que lo mencioné en la lección pasada. Habla de la conquista de la tierra prometida, los capítulos del 1 al 12. Habla de la división de la tierra prometida, los capítulos del 13 al 21. Y luego como ya el pueblo se establece en la tierra, los capítulos 22 al 24. Bien, mi objetivo con esta lección es hablar de eventos sobresalientes durante la conquista. Número 2, enfatizar la importancia de la división de la tierra por tribus. Y número 3, recalcar la protección, la provisión y la guianza de Dios. Este Dios que es fiel y que siempre cumple lo que promete a su pueblo. Bien, a forma de repaso rápidamente, recuerdan que Génesis este es el libro que sigue al Pentateuco y está, como dije en la lección pasada, en lo que se considera los profetas. Pero Génesis trataba con los principios, el primer hombre, la primera mujer, los primeros pueblos. Especialmente Dios escoge a esta familia, Abraham, Isaac, Jacob y luego las 12 tribus, para traer la redención a la humanidad. Éxodo quiere decir salida. Vemos cómo el pueblo sale de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Levítico nos habla de la santidad, de la importancia de que tiene que haber un sacrificio para poder estar bien con Dios porque nosotros hemos cometido pecado. Números nos mostró al pueblo fallando, rebelándose contra Dios y por lo tanto terminan en el desierto como ellos quieren, 40 años. Y Deuteronomio, que es la segunda dada de la ley, vemos cómo Moisés hace todos los preparativos para esta siguiente generación que se está levantando. Llegan hasta la planicie de Moab, del otro lado se puede ver ya la tierra prometida y Moisés da 3 discursos. Bien, pensando en esto, yo sé que desgraciadamente voy a tomarme un tiempo nomás para decir que muchas personas piensan que cuando el pueblo entra a la tierra prometida es simbólico de como nosotros ir al cielo, la tierra prometida. Bien, yo no creo que eso sea muy bueno. Incluso hay algunos himnos que usan este concepto, pero la tierra prometida era el lugar donde iban a conquistar, iba a pelear, no a descansar. No era un lugar de reposo, sino iban a conquistarla primero. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en el libro de Josué. Así que el bosquejo que seguiremos es, primeramente, Israel conquista la tierra desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 12, verso 24. Y vemos las preparaciones para la conquista de los capítulos del 1 al 5, o el capítulo 5, verso 15. Dice, Dios le habla a Josué. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 dice que ya leyeron la semana pasada. Pero dice el capítulo 1, verso 6. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vemos aquí 3 cosas. Josué, número 1, debe enfocarse en la misión que tiene por delante. Dios le ha dado una misión y tiene que estar enfocado en eso que Dios le está pidiendo hacer. Número 2, vemos la importancia de que Josué debe meditar en la palabra de Dios regularmente. Hacerlo regularmente, meditar en las palabras de Dios. Y número 3, debe recordar que la presencia de Dios está con él. Dios está con él. Bien, en el capítulo 2 de Josué vemos rápidamente que Josué manda a 2 espías a explorar la tierra. ¿Se acuerdan que él 40 años atrás había ido con otros 11? Y nada más él y Caleb fueron los suficientes. Entonces, ¿para qué mandar 10 que no van a servir para nada? Él manda 2 espías y estos 2 espías son recibidos en el fuerte más grande cruzando el río, en la primera ciudad que encuentran, que es Jericó. Y son escondidos por una mujer prostituta llamada Rahab.
y ella los esconde cuando vienen, cuando el rey se da cuenta de que están ahí, manda soldados para que los maten y no los encuentran porque Rahab los esconde, les dice ellos ya se fueron. Pero como ella les salvó la vida, ahora Rahab les pide a ellos que cuando el pueblo de Dios entre, les salve la vida a ella y a su familia. Y estos lo hacen así, pero para hacerlo le piden a ella que cuelgue un cordón rojo de donde está en la pared su casa, su hogar, y que todos los que quieren estar salvos tienen que estar allí. Esto es similar, ¿se acuerda cuando leímos sobre la Pascua en Éxodo? De cómo ponían con el rojo la sangre del cordero sobre los dinteles los muros de la puerta. Ahora, Rahab llega a ser mencionada en el linaje de Jesús, con eso le digo bastante. Luego el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, donde está el salón de la fe, de los grandes de la fe, se menciona a Rahab como una héroe de la fe. Y es interesante porque Rahab, dijimos en la lección pasada, les da a estos espías, les da a conocer el corazón de la gente de Jericó, de cómo estos 10 espías que convencieron a la gente de que no podían entrar, de que somos como chapulines delante de ellos, la gente de Jericó tenía miedo, pánico del pueblo de Dios y las grandes obras que había hecho para salir de Egipto y llegar hasta ahí. Y esta mujer cree de todo Jericó en el Dios de Israel, y por eso es salva. En los capítulos 3 y 4 el pueblo cruza el río Jordán, que estaba en tiempo de que está desbordado, antes de que ahora le quiten todo para irrigar y todo esto. Pero ¿cómo lo cruzaron? De una manera muy rara. Los levitas llevan el arca. El arca representa, sobre el arca estaba la presencia de Dios aquí en la tierra, por así decirlo, y la llevan, y hasta que ellos no tocan con su pie el agua, Dios detiene el agua. Entonces, después de que pasan, recogen piedras del río, las ponen como un memorial, 12 piedras, y esto es muy importante. Nomás les doy un dato para que ustedes exploren ahí después. Juan está bautizando en ese mismo lugar por donde cruzaron, y llega un punto que no piensen que porque ustedes dicen somos hijos de Abraham, somos, porque Jehová de estas piedras, no sé si se está refiriendo a esas 12, puede levantar hijos. El caso, mis hermanos, y yo quiero que veamos aquí que hay 2 lecciones. Dios nos lleva por caminos inesperados para mostrar su gloria. Nos damos cuenta que Él es. Y debemos pasar nuestra fe a la siguiente generación. Por eso las piedras sirven como un memorial para decirle a la siguiente generación las grandes maravillas que Dios hizo. Ahora, Dios es guiando a su pueblo. Dios es el que los está guiando, Dios es el que los está dirigiendo. En el capítulo 5 el pueblo es circuncidado, se celebra la Pascua, y número 3, cesa el maná. Podría decir muchísimas cosas, pero esos 3 eventos son importantes, mis hermanos, porque quiero que simplemente te recuerdes de esto. No puede haber conquista sin consagración. Durante todos esos 40 años que estuvieron en el desierto errantes, se olvidaron de la práctica de circuncidar a los niños varones que nacían. Y antes de entrar a conquistar esa tierra, tienen que ellos consagrarse primero. Si quieres ganar la batalla, asegúrate de que tu corazón esté bien con Dios. Empieza, y luego ellos empiezan a vivir por fe, no por vista. Siembran y tienen que esperar a una cosecha porque ya no tienen el maná. En el capítulo 5, los versos del 13 al 15, vemos un encuentro que tiene Josué, y esto lo mencioné en la lección pasada, con el príncipe del ejército de Jehová. Así como Moisés, ya vimos la similitud de la Pascua con el listón rojo ahora que van allí a Jericó. Pero también, así como Moisés desde una zarza que le habla, él se quita el calzado de sus pies. Josué se le pide que se le quite el calzado de sus pies porque está hablando con el jefe del ejército del campamento de los ejércitos de Jehová. Bien, en el capítulo 6, versos 1 hasta el capítulo 9, verso 27, tenemos la campaña de conquista en el área central de la tierra prometida. La estrategia es muy interesante, era dividir y conquistar esos pueblos del medio, separar a todos los otros pueblos que están arriba y abajo, y luego hacer una campaña hacia el sur y otra campaña hacia el norte, para debilitar al enemigo. Ahora, para conquistar a Jericó reciben instrucciones específicas y muy raras. Recuerda de la conquista de Jericó, cómo tienen que marchar una vez alrededor con el arca,
van los sacerdotes, va la presencia de Dios primero, ellos van alabando a Dios y luego le dan una vuelta. El séptimo día le dan 7 vueltas, por cierto. Tengo tanta información que quisiera darles, pero si son 7 días, todos los 7 días estuvieron trabajando, también el día de reposo, pero ese es otro tema. Llevan trompetas o bocinas de cuernos de carnero. Y aquí podemos ver muchas similitudes con el libro de Josué, con el libro de Apocalipsis. Quiero que te recuerdes de esto. Hay 2 espías o 2 testigos, porque la ley establece que por el testimonio de 2 sea suficiente. Vemos también la sangre rociada y luego vemos también las 7 trompetas, etcétera, en Apocalipsis. Pero bueno, van los sacerdotes con el arca. El punto, mis hermanos, es Dios peleando por su pueblo. Dios es quien nos da la victoria si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos. He ahí la importancia de lo que le dijo Jehová a Josué en el primer capítulo, mis hermanos, de consultar, de meditar en la palabra de Dios. Medita en ella, le dijo, ¿se acuerda? Y la importancia de ser valiente y obedecer por fe lo que Dios nos manda, aun cuando parezca raro. Ahí vemos la valentía y la fe de Josué. En el capítulo 7 quieren ir por la siguiente ciudad llamada Ai, y hay un fracaso terrible. ¿Por qué? Porque hay un hombre llamado Acán que se quedó con el anatema. Todo lo que estaba en Jericó iba a ser anatema, iba a ser maldito, lo iban a destruir todo. El oro, la plata y ciertas cosas nada más, utensilios, iban a ser para el templo, para Dios solamente, pero todo lo demás iba a ser anatema. Entonces, para no perturbar al pueblo. Y eso fue lo que hizo Acán. Se quedó con cosas, porque había pecado en el campamento, fallaron en conquistar la siguiente ciudad. Mis hermanos, esto es terrible, Murió Acán y murió toda su familia, para quitar el oprobio y la maldición sobre el pueblo. No podemos tratar de buscar victorias si vivimos en pecado. Ahí hay otra gran lección. Bien, en el capítulo 9 leemos de la decepción o el engaño de los gabaonitas, que hacen un pacto con el pueblo de Dios. Se visten harapientos como si venimos caminando desde muy lejos, así como ustedes. Así que hagan un pacto, nosotros no somos de aquí, y los engañan. Hacen un pacto y luego, mis hermanos, cuando empieza la campaña del sur, que está en el capítulo 10, versos del 1 al 43, los reyes del sur quieren hacer una guerra contra los gabaonitas, que para antes de que se crucen con el enemigo. Israel, que ya hizo un pacto con los gabaonitas, vienen a defenderlos y Dios les da el triunfo sobre ellos. Incluso ahí vemos algo muy interesante, como Josué pelea y le pide a Dios y se detiene el sol. La palabra geográficamente es como que el sol les estaba dando todo el día en la cara y Dios les da la victoria. Luego tenemos la campaña del norte, en el capítulo 11, versos del 1 al 15. Y vemos que ahí Dios le da la victoria a Josué sobre los reyes del norte, y Josué completa toda la obra que Dios le dio. Dice el capítulo 11, mis hermanos, de la siguiente manera, en el versículo 11, verso 15, dice la palabra de Dios: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Dios le dio este mandato a Moisés, Moisés se quedó, no entró. Moisés le da este mandato a Josué, y Josué cumple todo lo que Dios le ha dicho y cumple las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Esto es maravilloso, mis hermanos. Dice más adelante en el verso 20, de los últimos versículos del capítulo, hay un resumen del capítulo 11, verso 16, hasta el capítulo 12, verso 24, en este periodo de la conquista. Israel, mis hermanos, fue instrumento de la justicia de Dios para destruir a todos esos pueblos paganos. Dice el capítulo 11, verso 20. Dice: porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, este es el cumplimiento. El pueblo de Dios cumple como la mano de justicia para traer la justicia de Dios sobre todos esos pueblos terribles y paganos, a los cuales Dios les dio mucho tiempo que se arrepintieran y no cambiaron. Bien, Dios no va a traer un juicio sin primero dar oportunidad al arrepentimiento. La segunda parte del libro es: Israel divide la tierra, los capítulos del 13 al 21, y aquí me voy a ir un poquito más rápido. Hay un reto restante que vemos en el capítulo 13 que se le da a Israel.
había pequeños, cada tribu ya como se empezaron a repartir, tenía que destruir los pequeños pueblos que todavía quedaban. Como no los exterminaron a esos pequeños pueblos restantes, mis hermanos, con el tiempo, Israel terminó adorando a dioses falsos y esto les trajo terribles consecuencias, como lo vamos a ver después en los siguientes libros. Bien, también después tenemos la repartición de la tierra en los capítulos 14 al 19. Empezando con la tribu de Judá, Caleb sale a prominencia porque él pide su posición. Yo quiero Hebrón. Es el capítulo 14, verso 8. Dice, capítulo 14, verso 8, dice: y mis hermanos, los que habían seguido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, yo seguía a Jehová de todo mi corazón, dice otra versión. Caleb era un hombre totalmente consagrado y creía en Dios de todo corazón. Solo fueron él y Josué los que creyeron y que ahora ya están mayores de edad y son los únicos que salieron de Egipto, que están entrando a la tierra prometida de todos los varones. Entonces, él siguió a Jehová de todo su corazón. Miren lo que dice él en el capítulo 14, a la edad de 85 años. Capítulo 14, verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo todavía puedo. Esto dice este hombre mayor de edad, mis hermanos. ¿Cómo se siente él? Él se siente fuerte. ¿Por qué? ¿Dónde está su fuerza? Él sigue confiando de todo su corazón en Jehová. Y si Jehová, si pudo sacarlos de Egipto, hacer maravillas, y si Dios es fiel y siempre cumple sus promesas, él dice, él me va a entregar esta tierra porque así lo prometió. Entonces empezamos con Caleb, que conquista Hebrón. Esto lo hace a los 85 años de edad, mis hermanos. Esto es verdad, nunca es tarde si Dios está contigo. En los capítulos del 15 al 19 vemos la repartición de la tierra. Esto es muy importante, mis hermanos, porque es importante que cada tribu conozca sus linderos. Hay muchas razones que les podría dar acerca de que si un padre solamente tenía hijas y estas hijas, para que no perdieran la tierra cuando se emparentaban con alguien más, o que los levitas se terminaran haciendo. Por eso había reglas estrictas para que se establecieran y cada quien tuviera sus territorios. Esto es muy importante porque después, cuando son exiliados y regresan, cada quien sabe qué le toca a cada quien. Ahora ahí también el capítulo, en varios capítulos vemos pasajes donde las tribus no destruyeron a ciertos pueblos. Capítulo 15, verso 63, capítulo 16, verso 10, capítulo 17, versos 12 al 13. En el capítulo 20 se establecen 6 ciudades de refugio. Cuando alguien causaba la muerte de alguien accidentalmente, para no recibir la retribución que venía de parte de la familia, podían correr y huir a esas 3 ciudades. Había 3 del lado este del Jordán y del lado oeste del Jordán, donde podían ir y refugiarse y ahí no los podían tocar. Yo quiero que entendamos, mis hermanos, que Jesús es nuestro refugio. En el capítulo 21, los levitas reciben 48 ciudades entre las tribus. Y luego hay un resumen sobre toda la fidelidad de Dios, de eso que les leí en la lección pasada. Finalmente, Israel se establece en la tierra, capítulos 22 al 24. Primero, en el capítulo 22 hay un malentendido. Hay un malentendido que casi lleva a una guerra civil. Luego en el capítulo 24 vemos los últimos discursos de Josué al pueblo. Ya está viejo Josué y quiere que el pueblo entienda. Y hay un pasaje muy famoso en el capítulo 24, verso 15, donde termina casi su discurso diciéndoles esto: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, dilo conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, el capítulo 24 termina con 3 entierros. El entierro de Josué, que muere a los 110 años. El entierro de José. ¿Se acuerda que trajeron sus restos de Egipto? Él no quería quedarse ahí. Trajeron sus restos, han estado por 40 años con ellos. Ahora que se establecen ya en la tierra, son enterrados finalmente así como quería. Y Eleazar, que era el sumo
sacerdote. ¿Qué podemos decir de Josué para concluir? ¿Qué tipo de trabajo hizo en toda su carrera? Dice el verso 31 del capítulo 24, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Esto es muy importante porque vamos a empezar, pues ya esta semana están leyendo jueces. El tiempo de los jueces es sube y baja, sube y baja. Se alejan de Dios, regresan a Dios, se alejan de Dios, reciben pero el tiempo que Josué, el siervo de Dios, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hay un recordatorio continuo a la siguiente generación de quién es Dios. Y durante todo el tiempo de Josué, el pueblo de Israel sirvió a Jehová. Qué bello, mis hermanos. Ojalá se diga así de nosotros siempre, que mientras nosotros vivimos, nuestra generación va a servir a Jehová. Sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.